Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, nos es un gozo estar con ustedes por este medio. Saludos a todos nuestros hermanos que en estos momentos están con nosotros escuchando la palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy trataremos un tema muy importante para cada uno de nosotros que queremos conocer el tiempo en que estamos viviendo. Hoy trataremos el tema titulado El Evangelio de Dios. Durante mucho tiempo ha habido muchos evangelios, mas sin embargo hoy, con la ayuda de Dios, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, vamos a comprender el plan de Dios para este tiempo del fin. La palabra de Dios en el libro de Hebreos encontramos grandes verdades para nuestro tiempo. Pero antes de abrir la Biblia, antes de leer los libros inspirados por Dios a través del espíritu de profecía, les invito a que nos pongamos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Bendiga a cada uno de mis hermanos que nos hemos dado cita para estudiar su palabra. Le rogamos que el poder de su evangelio sea con nosotros y nos dé sabiduría y discernimiento de lo alto para hacer lo correcto. Bendiga su obra en todo el mundo y bendiga a aquellos hijos suyos que usted tiene escondidos y que en el momento de crisis usted los llamará. Que su paz sea con nosotros y bendíganos al estudiar su palabra. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios del cielo les bendiga a todos nuestros hermanos. Hoy trataremos el tema titulado El Evangelio de Dios. Vayamos a la Biblia en el libro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 18 al 24. Marcos capítulo 12, versículo 18 al 24. Aquí encontramos que nuestro Señor Jesucristo, ciertas personas fueron a probarle, a tentarle. Dice la Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 18 al 24. Se acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si se muere el hermano de alguno y deja mujer, pero no deja hijo, su hermano debe tomar la mujer y levantar descendencia a su hermano. Había 7 hermanos. El primero tomó esposa y al morir no dejó descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero de igual manera. Y así los 7 sin dejar descendencia. Por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién de ellos será mujer? Les dijo Jesús: no es por esto por lo que estáis equivocados, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Verso 25. Pues cuando resucitan de entre los muertos, ni ellos se casan, ni ellas son dadas en casamientos, sino que son como ángeles en los cielos. Queridos hermanos, aquí podemos encontrar a ciertos hombres llamados saduceos que no creían en la resurrección. Llegan ante nuestro Señor Jesucristo para tentarle de una mujer que se casa y al no tener descendencia, esta mujer se le da, de acuerdo a la ley de Moisés, al hermano de la familia del hombre, del esposo de esta mujer. Y la Biblia registra que estos hombres empezaron a decir que mueren los 7 hermanos, y de quién va a ser mujer en el día de la resurrección. Jesús les dice que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios.
En otra parte de la Biblia también este mismo evento se registra. Y la Biblia dice: erráis porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. En otras palabras, errar, hay dos maneras de errar. Uno es por no entender la Biblia y otra es por no saber el poder de Dios. El poder de Dios está, hermanos, en una manera profundizada. En otras palabras, nuestra fe se debilita, mas sin embargo Dios es poderoso para hacer un cambio total no solo en nuestras vidas, sino también en la circunstancia que estemos. Dios tiene poder, mas sin embargo estos hombres no podían comprender el poder de Dios porque tampoco entendían las Escrituras. Hoy vamos a investigar qué es el poder de Dios, porque el poder de Dios tiene que ver con nuestro estudio de hoy. Entender el poder de Dios es entender la obra de Dios que tiene para con nosotros que vivimos en los tiempos finales. ¿Qué será el poder de Dios? Vayamos a la Biblia en el libro de Romanos y vamos a encontrar la respuesta que el apóstol Pablo da. Romanos capítulo 1, vamos a tomar la Biblia, Romanos capítulo 1, y ponga mucha atención a esto. Romanos capítulo 1, verso 16. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La pregunta, hermanos, es: ¿cuál es el poder de Dios de acuerdo a Romanos capítulo 1, verso 16? El poder de Dios es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Predicar las buenas nuevas, es decir, un mensaje poderoso de Dios que viene a confirmar lo que nosotros hemos conocido y reafirmar aún lo desconocido que nosotros no entendemos en las Escrituras. La Biblia claramente, entonces, los saduceos estaban equivocados porque no entendían la Biblia ni comprendían el poder de Dios. En otras palabras, no comprendían el evangelio de Dios. ¿Cuántos como cristianos, como adventistas del séptimo día, ignoramos la palabra de Dios, la Escritura? No entendemos las Escrituras, mucho menos que entendamos el poder de Dios. La Biblia dice que el poder de Dios es el evangelio de Dios. Amados hermanos, avanzar, comprender las verdades que Dios trae para nuestro tiempo, es crecer y entender las Escrituras y tener el poder de Dios. Nadie que no quiera tener el poder de Dios no podrá entender las Escrituras. Tenemos que entender la palabra de Dios y tenemos que estar bajo el poder de Dios. Queridos hermanos, ahora tenemos que investigar qué hay más del poder de Dios. Si el poder de Dios es el evangelio, entonces, ¿qué más involucra el poder de Dios? Muy bien, vayamos a la Biblia y vamos a analizar otro texto más de la palabra de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y ponga atención a este texto. Ponga mucha atención. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que están perdidos, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Miren, la Biblia dice que para aquellos que no creen,
no creen del poder de Dios, del mensaje de la cruz. Subrayen la palabra mensaje. Cuando alguien trae el evangelio de Dios, son mensajes de Dios. En otras palabras, son buenas noticias. Aquí la palabra de Dios dice claramente, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. ¿Cuántas personas no quieren aceptar la palabra de Dios, el evangelio de Dios? No quieren venir a Cristo y están rechazando el evangelio de Dios y el mensaje de Dios y se ríen. Escuchen esto, hermanos, se ríen de aquellos que profesan amar una verdad. Para ellos es locura el evangelio. Muchas personas que no quieren aceptar el evangelio, que quieren seguir viviendo en sus pecados, es locura. Aquellos que creen el evangelio. Pero para nosotros que somos salvos, que queremos ser salvos, es poder de Dios. En otras palabras, hermanos, el evangelio tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Queridos hermanos, con esto podemos entender que cuando el Señor nos trae la preciosa palabra de Dios, el evangelio, las santas escrituras, hay un poder que hace en el ser humano para que cambie su vida. Y todos los que estamos aquí, todos aquellos que nos escuchan, todos aquellos que hemos aceptado el evangelio de Cristo, creemos, por fe, hemos cambiado nuestra manera de vivir. Hemos dejado de ser de lo que antes éramos. Y alabado sea el nombre de Dios. Porque ahora podemos comprender que ese poder ha cambiado nuestras vidas. Pero hay algo sorprendente en este estudio. Hay algo sorprendente en este estudio. ¿Qué es lo sorprendente? Se los voy a explicar. Los judíos decían conocer las escrituras. Conocían toda la escritura, la ley de Moisés, la Torá, comprendían las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Ignoraron las escrituras, porque cuando llegó Cristo no lo reconocieron y estaba en el Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Iba a venir a través de los judíos y los judíos rechazaron el evangelio de Cristo. Y algo más, el poder de Dios. Rechazaron las grandes verdades que Dios traía en la vida de los judíos de aquellos tiempos. ¿Qué podemos notar, hermanos? Que vino un mensaje sorprendente al pueblo judío. Nuestro Señor Jesucristo trajo ese mensaje a la iglesia judía. Y ellos pensaban que Cristo traía otra doctrina. Rechazaron el evangelio de Cristo a la iglesia judía. Se los voy a comprobar. Vayamos al libro de San Juan. Vayamos a San Juan, capítulo 7, versículo 16. Voy a regresar unos textos más, versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Jesús le estaban difamando, diciendo que engañaba al pueblo. Otros decían, él es bueno. Verso 13. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. No querían hablar abiertamente de nuestro Señor Jesucristo, porque el pueblo judío
había puesto ciertas normas que aquellos que aceptaran a Cristo, el evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, este precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo que trajo al pueblo judío, iba a ser desfraternizado, corrido de la sinagoga. Tenían miedo, pero todos decían Él es bueno. Algunos decían Él es bueno, otros dicen no son buenos, sino que engaña el pueblo. Así decían. Verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús enseñaba. Verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo trajo el evangelio al pueblo judío, un evangelio, y lo rechazó. Y ese evangelio era precisamente las profecías que se estaban cumpliendo, la llegada del Mesías, la llegada, hermanos, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El reino de gracia se estaba empezando, estaba cumpliéndose delante de ellos y estaban rechazando a nuestro Maestro. Podemos entender de acuerdo a la Biblia que Cristo trajo las doctrinas, el avance de la verdad para el pueblo judío, y el pueblo judío rechazando ese mensaje de Dios, ese poderoso mensaje. Que la historia del pueblo judío no se cumpliera con el pueblo de Dios, con nuestra iglesia adventista del séptimo día. Ojalá que así fuera, que no se cumpliera, pero lamentablemente se está cumpliendo. ¿Por qué se está cumpliendo? Porque el mensaje a la iglesia de la Odisea, encontramos que nuestro Señor Jesucristo está tocando la puerta de la iglesia de la Odisea y nuestro Señor Jesucristo está afuera. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia lo registra. Vayamos al libro de la oportunidad para nuestra iglesia. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios así: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Podemos notar de acuerdo a la Biblia que nuestro Señor Jesucristo está tocando la puerta de la iglesia de la Odisea, de todos aquellos que creemos que somos adventistas del séptimo día. Cristo está tocando nuestras puertas. Entonces, hay un mensaje para la iglesia adventista del séptimo día, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Queridos hermanos, hay un mensaje para nosotros como pueblo de Dios. Y ese mensaje es el Evangelio de Dios. Usted dirá, ¿cuál es el Evangelio de Dios? Muy bien, para el pueblo judío fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Para el pueblo de Israel que salió de Egipto y que iba rumbo hacia la tierra prometida,
fue el mensaje de Moisés. Y así sucesivamente cada uno de los profetas que Dios levantaba dentro del pueblo eran mensajes tanto para guiar al pueblo de Dios y tanto eran mensajes para nosotros que estamos viviendo en los tiempos finales. Muy bien, hermanos, vamos a leer otra cita de la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 2. Miren esto, hablando del poder de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Y yo, hermano, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el testimonio de Dios con excelencia de palabra o de sabiduría, pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo me presenté ante vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La palabra del apóstol Pablo, cuando se presentó a los corintios, no fue con sabiduría humana, sino fue a través del Espíritu de Dios y a través del poder de Dios. El apóstol Pablo predicó el poder de Dios, el evangelio de Dios. Cuando usted predica, usted está exponiendo, dando el evangelio de Dios, el poder de Dios para aquellos que quieren cambiar sus vidas. Si hasta el día de hoy usted ha cambiado su vieja manera de vivir del tiempo pasado, dele gracias a Dios por el evangelio de Dios, por el poder de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a hacer brevemente un ejemplo que nos ayude. Cuando usted era del mundo, cuando usted no conocía el evangelio de Dios, quizá usted era borracho, era drogadicto, o usted era una persona mal hablada, se vestía diferente a un cristiano, falda, si es usted mujer, falda corta, se pintaba, etc. Pero cuando usted acepta el evangelio de Dios, usted cambia su manera de vivir. Deja de ser un borracho, deja de ser un alcohólico, deja usted practicar la vida del mundo, esa vida miserable que nosotros teníamos en el mundo. El evangelio cambió su vida, el poder de Dios, el poder del evangelio. Pero ponga mucha atención lo que sigue. Pero ahora siendo adventista del séptimo día, usted al pasar el tiempo comienza a bajar las normas que usted había alcanzado. Comienza nuevamente, quizá ya no toma alcohol, quizá usted ya no anda conforme los deseos de la carne como antes era usted del mundo, mas sin embargo ahora usted se pinta el cabello. Usted baja sus normas, usted se pinta su rostro, usted comienza a vivir una vida ahora creyéndose que está en el evangelio, mas sin embargo viviendo una vida semejante al mundo. ¿Cuántos de nosotros como adventistas del séptimo día seguimos con nuestras prácticas? Si lo hemos hecho, hermanos, que Dios nos ayude, tenemos que avanzar de partir de ahora. Pero escuchen lo que les voy a decir. Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, iba a mandar un precioso mensaje hacia nuestra amada iglesia. Y también es con poder de Dios. Un mensaje que pondrá de manifiesto de qué estamos hechos. Que podamos comprar colirio, que podamos comprar oro y que podamos vivir
una vida nueva en Cristo Jesús. Pero muchos se van a oponer a este precioso mensaje. Usted dirá, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cómo es que llegará el poder de Dios? Queridos hermanos, muchos van a rechazar el precioso mensaje del Señor porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Pero aquellos que realmente quieran aprender de la palabra de Dios, aquellos que realmente quieran obedecer lo que el Señor dice, tendrán el poder de Dios para cambiar en sus vidas, con la ayuda de Dios. Hermanos, hablar de esto es de suma importancia. El pueblo de Israel que se encontraba en Egipto, Dios lo liberó con poder. Pero antes de eso les tuvo que mandar un precioso mensaje. El mensaje de Moisés en aquel tiempo. Vayamos a la Biblia en el libro de Éxodo. Vayamos a Éxodo y vamos a encontrar algo maravilloso aquí en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Ya estamos ahí. Versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: y aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha aparecido el Señor. Cuando iba a ir a liberar al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Verso 2. Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. ¿Qué es lo que tenía Moisés en su mano? Un cayado, una vara. Y él le dijo, verso 3, échalo en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Moisés tenía miedo de esta vara. Dios le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Primeramente, él dice que no quería ir al pueblo porque no lo iban a escuchar allá en Egipto, y que Moisés comienza a pedir una señal porque no le van a creer. Entonces nuestro Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara. Ok, si tienes esta vara, de acuerdo a la Biblia, Dios le dice: échalo en tierra. Y la vara se convirtió en una culebra. Y Moisés huía de esa culebra. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano, agárrala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Esta vara, que se convierte en culebra, se manifestó el poder de Dios para liberar el pueblo de Israel. Versículo 16. Y él hablará, hablando que Moisés y Aarón irían hacia el pueblo de Israel. Pero escuchen la función de la vara. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será en ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Verso 17. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Esta vara era símbolo para hacer señales. Y la palabra de Dios en el versículo 20 confirma que esa vara que traía Moisés se convierte vara de Dios. Dice el versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Queridos hermanos, podemos notar que esta vara hace señales. Esta vara es para liberar el pueblo de Dios. Moisés lo manifestó. Y ahora ponga mucha atención a lo que sigue. Y alabado sea el nombre de Dios. Esta vara es el símbolo del poder de Dios.
esta vara que fue en el tiempo de Moisés, esta vara se manifestará al pueblo de Dios en el tiempo final. Esta vara, símbolo de poder de Dios, para que el pueblo de Dios conozca las sagradas escrituras, comprenda la palabra de Dios, entienda el tiempo en que vive, y no solo eso, para que tenga el poder para ser parte de un pueblo escogido. Y alabado sea el nombre de Dios. Y veamos qué dice el espíritu de profecía en el libro titulado Patriarcas y Profetas. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 256. Dice así, 256 del libro Patriarcas y Profetas. Dice así la pluma inspirada. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y reconciliólos Dios. La época de la liberación de Israel había llegado, pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador, es decir, Moisés, el libertador había de ir delante como humilde pastor, con un solo cayado, con una sola vara en la mano. Pero Dios haría de ese cayado, de esa vara, el símbolo de su poder. ¿Cuál era la vara? La vara era el símbolo del poder de Dios. Entonces, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ignoraban las Escrituras, pero no entendían el mensaje de Cristo, el poder de Dios. Y para nuestro tiempo, en nuestra liberación, que estamos viviendo en nuestros tiempos finales, hermanos, el precioso mensaje de la vara tiene que venir al pueblo de Dios, porque es parte del poder de Dios. Todos aquellos que puedan comprender este mensaje enviado del cielo, podemos echar manos de estas verdades y prepararnos para ser parte del pueblo de Dios. Esto es algo sorprendente. El Evangelio de Dios está simbolizado en nuestro tiempo como una vara, porque la vara es símbolo del poder de Dios. El Evangelio de Dios es símbolo del poder de Dios. En otras palabras, el Evangelio, el mensaje, dice Pablo. Pablo lo mencionó, ¿se acuerdan? En 1 Corintios. El Evangelio, el mensaje de Dios, el poder de Dios y la vara, todos son lo mismo en el código bíblico. Y ahora, aquellos que echen mano del poder de Dios y del Evangelio de Dios, para nuestro tiempo, se van a preparar para ser parte del pueblo de Dios que ha de utilizar en el tiempo del fin. Porque Dios necesita un pueblo que comprenda las Escrituras. En este libro, Patriarcas y Profetas, leímos que el pueblo de Israel estaban clamando a Dios cuando murió el rey de Egipto. Dios los escuchó y se acordó Dios, dice la inspiración, del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Nuevamente, el pacto es, de acuerdo a los salmos, registra que Dios iba a dar a la tierra de Canaán a sus descendientes Abraham, Isaac y Jacob en este contexto bíblico. Hermanos, también Dios se ha acordado de nosotros hoy. Y por eso es que el mensaje del reino, el mensaje que se ha estado diciendo en estos tiempos, que hemos estado predicando, es el mensaje de la vara, es el mensaje
que Dios nos está preparando para ser parte de un pueblo escogido. Es el mensaje que ese pueblo escogido gozará en el reino para terminar la obra en este mundo. Queridos hermanos, para muchos esto será locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Por eso, en el libro titulado Comentario Bíblico Adventista 7A, en la página 981, Comentario Bíblico Adventista 7A, en la página 981 o en la 411, escuche esto. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Les pregunto, hermanos, ¿cuál es el poder de Dios que Dios nos ha dado? La hermana Elena de White, profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, entendió y comprendió que el poder de Dios tiene que llegar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pueda ser sellado y tener 144,000. ¿Qué es el poder de Dios, hermanos? De acuerdo a la Biblia, es mensaje de Dios, es el mensaje a la iglesia de la Odisea, es poder de Dios, es el evangelio de Dios y es la vara. Hermanos queridos, la vara es un precioso mensaje para el pueblo de Dios, para preparar al pueblo de Dios, y que el Señor bendiga a nuestra iglesia adventista del séptimo día, a todos los que hemos hecho un pacto por las aguas del bautismo, nos hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo, y el poder de Dios se ha de manifestar entre nosotros. El mensaje del Señor está sonando hoy. Preparémonos para ser parte de este pueblo escogido, si así es la voluntad de Dios. Pero si así no fuese, hermanos, preparémonos para ser fieles, ya que el Señor nos ha dado también una promesa, es la resurrección especial. Queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado. Le damos gracias a Dios por el mensaje que ha llegado hacia nosotros, este mensaje que se ha puesto de manifiesto en nuestra iglesia, aunque para muchos será locura, pero para los que creen en nuestro Señor Jesucristo, en las promesas de Dios, es poder de Dios. No seamos como los saduceos, que no entendían las Escrituras y no comprendían el poder de Dios. Hoy nosotros lo comprendemos. Es el mensaje de la vara, el símbolo del poder de Dios. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de rodilla para pedir la dirección de nuestro Dios y nos siga ayudando. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, oh Señor, por el poder del Evangelio, porque usted ha cambiado nuestras vidas a través de su palabra. Y le damos gracias a usted, oh Señor, que envió a nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros los pecadores. Y le damos gracias también, oh Padre, porque nos ha dado este mensaje. Bendiga a cada uno de mis hermanos que nos escuchan. Que su Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones. Estamos en la última etapa, en la última sección de nuestra iglesia. Amante Padre, sea usted con cada uno de nuestros hermanos. Que su Santo Espíritu nos dirija y que usted, oh Señor, sea quien toque nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos, oh Señor, que nos bendiga y ayúdenos a seguir creciendo en el poder suyo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos y hermanas, Dios del cielo les bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios les acompañe y gracias por estar con nosotros aquí. Dios les bendiga y que la paz de Dios les acompañe. Bendiciones.